Hay un instante justo antes de que todo se derrumbe. Un segundo en el que la sala entera se queda en silencio y tú simplemente sabes que nada volverá a ser igual. Esta es esa historia. Una sirvienta, un millonario, y la mujer que se interponía entre ellos. Y una advertencia que cambió 3 vidas para siempre. Bienvenido de vuelta, amigo mío. Me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos estás viendo y de qué país eres. Déjalo en los comentarios, los leo todos, cada uno de ellos. La historia de hoy habla de orgullo, de secretos, y de ese tipo de valentía que cuesta absolutamente todo. Es la historia de una mujer que no tenía nada más que su dignidad, y de una familia que lo tenía todo, excepto la verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede en esta casa se quedará contigo mucho después de que termine el vídeo. Nadie esperaba que la sirvienta hablara primero. Ava Bennett llevaba 6 años trabajando en la mansión Whitmore. Tenía 29 años, era callada, cuidadosa, e invisible del modo en que a los ricos les gusta que sea a su servicio, presente lo suficiente para atender, silenciosa lo suficiente para ser olvidada. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Ava pulía los mismos pisos de mármol, planchaba las mismas servilletas de lino impecable, y doblaba las toallas con tanta perfección que la señora Whitmore, la difunta matriarca de la familia, solía decir que Ava tenía manos que Dios les regala a los ángeles. Pero la señora Whitmore había fallecido 3 años atrás, y desde entonces la mansión había cambiado. Su hijo, Daniel Whitmore, de 32 años, había tomado las riendas tanto del negocio familiar como de la casa. Daniel era el tipo de hombre del que a las revistas les encantaba escribir, mandíbula marcada, mente aún más afilada, un imperio inmobiliario que se extendía de Manhattan hasta Miami. Había construido la mitad con sus propias manos, la otra mitad la había heredado. Y la gente siempre asumía que eso lo hacía hablando. No lo hacía. Daniel trabajaba más duro que cualquiera en su propia empresa. A veces dormía en su oficina solo para demostrarles algo a hombres que le doblaban la edad y que dudaban de que un niño rico pudiera dirigir cualquier cosa. Lo que la gente no sabía de Daniel era su lado más callado. Recordaba el cumpleaños de cada uno de sus empleados. Había pagado, en secreto, la quimioterapia de la madre de Ava 2 años atrás, sin mencionarlo jamás, sin esperar nunca un gracias. A veces desayunaba en la cocina junto al personal, solo para sentirse normal durante 10 minutos antes de que el mundo volviera a exigirle ser alguien importante. Ava notaba esas cosas de él. Notaba todo, de todos. Era la naturaleza de ser invisible. Uno aprende a leer una habitación cuando la habitación no sabe que uno está dentro de ella. Y últimamente, esa habitación se sentía mal. Victoria Ale había entrado en sus vidas 8 meses atrás. Tenía 30 años, era deslumbrante, del tipo de belleza que parece salida de una portada de revista, con una risa capaz de llenar un salón entero y unos ojos que podían volverse fríos en medio segundo cuando creía que nadie la miraba. Había conocido a Daniel en una gala benéfica, y en 4 meses ya llevaba en el dedo un anillo lo suficientemente grande como para captar la luz desde él. Otro lado del salón. Al principio, el personal la adoraba. Era amable con ellos, generosa con los cumplidos, siempre recordaba decir por favor y gracias, delante de Daniel. Pero Ava notaba la diferencia. En el instante en que Daniel se alejaba, la voz de Victoria cambiaba. Se volvía más dura, más fría. Una vez, cuando una joven mucama llamada Priya derramó accidentalmente té sobre el vestido de Victoria, Victoria la tomó de la muñeca con tanta fuerza que le dejó una marca, susurrándole algo que hizo llorar a la chica en la despensa durante 20 minutos. Priya nunca se lo contó a Daniel. Tenía miedo de perder su trabajo, miedo de que no le creyeran. Ava la había abrazado aquel día, sin decir nada, dejándola simplemente llorar. Eso había sido 3 meses atrás. Desde entonces, Ava había empezado a observar a Victoria como quien observa una nube de tormenta en el horizonte, esperando, conteniendo el aliento, deseando que pasara de largo. Esa noche era la gala de compromiso. 300 invitados. Toda la finca Whitmore iluminada como algo salido de una película. Candelabros dorados brillando sobre pisos de mármol que la propia Ava había pulido hasta que parecían agua quieta. Torres de champán, una orquesta en vivo, reporteros de 3 cadenas importantes apostados en la entrada. A Ava le habían asignado el salón principal,
sirviendo bebidas, cuidando que nada saliera mal. Llevaba su uniforme de siempre, el mismo vestido rojo con delantal blanco que había usado cientos de veces, y se movía entre la multitud como una sombra, exactamente como le habían enseñado. Cruzó la mirada con Daniel una vez, al otro lado del salón. Él le hizo el más pequeño de los gestos con la cabeza, ese tipo de reconocimiento reservado para las personas que de verdad se ven mutuamente. Victoria estaba a su lado, con un vestido lavanda pálido, brillando bajo la luz del candelabro, interpretando el papel de una mujer profunda y públicamente enamorada. Ava no le creía. Ni por un segundo. Había visto el teléfono. 2 noches antes, mientras limpiaba la suite privada de Victoria, una notificación había iluminado la pantalla, olvidada descuidadamente sobre el tocador. Ava no había querido mirar, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente, de todos modos. No te preocupes, cariño. En cuanto la boda esté hecha y el acuerdo prenupcial firmado a mi favor, lo destrozamos en los tribunales. 6 meses como máximo, y luego desaparecemos juntos. Ava se había quedado paralizada en esa habitación durante casi un minuto entero, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que las paredes lo escucharan. No se lo contó a nadie. ¿Quién le creería a una sirvienta antes que a una mujer a punto de convertirse en la señora de la casa? No tenía pruebas. No se había atrevido a tocar el teléfono, no había tomado ninguna foto. Solo tenía su palabra. Y su palabra no valía nada en una casa como esa. Hasta esa noche. Porque esa noche, Victoria hizo algo que Ava ya no pudo ignorar. Algo que la obligaría, por primera vez en 6 años, a abrir la boca frente a 300 personas y decir lo único que nunca se le había permitido decir: basta. La orquesta tocaba algo suave y envolvente. Daniel acababa de golpear su copa, listo para dar su discurso, listo para contarle a la sala cuánto amaba a esa mujer. Y fue entonces cuando Victoria se dio la vuelta. Vio a un joven mesero balanceando nerviosamente una bandeja cerca de la mesa de postres, y con un movimiento rápido y cruel, le tumbó la bandeja de las manos, haciéndola estrellarse contra el piso de mármol frente a todos. La sala entera contuvo el aliento. El rostro de Victoria se retorció con una falsa sorpresa, mientras ya giraba hacia la multitud. Ya abría la boca para culpar al aterrado joven de 18 años que permanecía inmóvil en medio de un charco de cristal roto. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Ava dio un paso al frente, y todos en aquel salón se giraron a mirar a la sirvienta de rojo. La sala cayó en ese tipo de silencio muy particular que solo los muy ricos saben producir, cortés, tenso, y absolutamente despiadado. El corazón de Ava latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta, pero cuando su voz salió, sonó firme. Él no fue, dijo, lo suficientemente alto como para que se escuchara por todo el mármol. Yo vi lo que pasó. La cabeza de Victoria giró hacia ella, sus ojos encendidos con algo entre furia e incredulidad. Para una mujer que había pasado 8 meses perfeccionando una máscara de dulzura frente a la familia Whitmore, esa fue la primera grieta que alguien presenciaba en público. Discúlpame, dijo Victoria, bajando la voz una octava, peligrosamente calmada. ¿Me estás hablando a mí? Todos los invitados del salón se habían girado ya. Daniel, todavía de pie cerca del pequeño escenario, con la copa de champán olvidada en la mano, observaba con una expresión que Ava nunca antes le había visto, algo entre la confusión y una sospecha que despertaba lentamente. Dije, repitió Ava, con las manos temblando ligeramente a los costados, pero levantando la barbilla, que no fue su culpa. Usted misma tiró la bandeja. Un murmullo recorrió a la multitud. En algún lugar hacia el fondo, la cámara de un teléfono se giró en silencio hacia la escena, del modo en que los teléfonos siempre se giran cuando algo real está a punto de suceder en una sala construida, para las apariencias. Victoria soltó una risa corta y filosa, mirando a su alrededor como invitando a los invitados a compartir la broma con ella. Creo que el servicio ha bebido un poco de más esta noche, dijo con dulzura, aunque sus ojos eran puro hielo. Daniel, cariño, quizás deberías. Ava no bebe, dijo Daniel en voz baja. Y en 6 años nunca la he escuchado mentir. La sala volvió a cambiar. La sonrisa de Victoria vaciló apenas una fracción de segundo antes de reconstruirse, más brillante y más quebradiza que antes. Daniel, dijo, dando un paso hacia él, con la mano extendida.
No estarás tomando en serio su palabra sobre la mía. En la noche de nuestro compromiso. Ava sintió cada mirada del salón caer sobre ella, como un peso. Este era el momento. Este era el segundo que había ensayado en su cabeza 100 noches sin dormir, sin creer nunca que de verdad tendría el valor de decirlo en voz alta. Diga una palabra más, dijo Ava, con la voz baja ahora, temblorosa pero clara, y le contaré a toda esta sala lo que leí en su teléfono hace 2 noches. El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue total. En algún lugar, una copa de champán chocó contra una bandeja, y el sonido pareció resonar durante 10 segundos completos. El rostro de Victoria palideció bajo el maquillaje. No tienes idea de lo que estás hablando, siseó, lo bastante bajo como para que solo Ava y los más cercanos pudieran escucharla. Le reto, susurró Ava de vuelta. Dígalo. Dígales que no hay nada que esconder. Por primera vez desde que Ava la conocía, Victoria Ale no tuvo absolutamente nada que decir. Daniel bajó su copa de champán sobre la mesa más cercana con un clic suave y deliberado que, de algún modo, sonó más fuerte que un disparo en aquel salón conmocionado. A todos, dijo, girándose hacia sus 300 invitados, con la voz controlada pero cargada de un filo que nadie le había escuchado antes. Creo que vamos a pausar la celebración por unos minutos. Se giró hacia Ava. A mi oficina. Las dos. Mientras Ava caminaba entre la multitud paralizada hacia el pasillo, con las piernas temblando bajo el uniforme, alcanzó a ver a la joven Priya cerca de las puertas de la cocina, con los ojos muy abiertos, moviendo los labios en silencio, gracias. Pasara lo que pasara después, Ava sabía que ya no había vuelta atrás. La puerta de la oficina privada de Daniel se cerró con un clic, y el murmullo del salón se apagó detrás de 3 pulgadas de roble sólido. Daniel estaba de pie detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa de una manera que Ava nunca le había visto. No exactamente enojado, sino tenso, como un hombre que se prepara para una noticia que ya sospechaba, pero se había negado a creer. Victoria estaba junto a la ventana, con los brazos alrededor de sí misma, su dulzura anterior completamente desaparecida, reemplazada por algo afilado y calculador. Ava, dijo Daniel, con la voz firmemente controlada. Dime exactamente qué viste. Ava respiró hondo. Este era el momento. Tendría que comprometerse por completo con la verdad, o encogerse de nuevo hasta convertirse en la sirvienta invisible que el mundo esperaba que fuera. Hace 2 noches, estaba ordenando la suite de invitados, dijo. El teléfono de Victoria se iluminó sobre el tocador. No quería mirar, pero vi un mensaje. Ava dudó, mirando de reojo a Victoria, que la fulminaba con una mirada capaz de derretir acero. Decía algo sobre un acuerdo prenupcial, sobre destrozarlo en los tribunales después de 6 meses, sobre desaparecer junto a alguien. El rostro de Daniel se quedó absolutamente inmóvil. Eso es una locura, saltó Victoria, dando un paso adelante. Se lo está inventando. Daniel, mírala. Es una sirvienta, por Dios. ¿De verdad crees que tiene más credibilidad que la mujer con la que te vas a casar? No necesito inventarme nada, dijo Ava en voz baja, manteniéndose firme aunque el pulso le latía en los oídos. Sé lo que leí. No tienes pruebas, le espetó Victoria, y por primera vez un pánico real se filtró a través de su compostura. Esa única frase quedó suspendida en el aire un segundo de más. Daniel, que apenas había dicho nada desde que entraron a la habitación, finalmente habló. Su voz baja y peligrosamente serena. Nunca dije de qué trataba el mensaje, Victoria. La habitación quedó en un silencio mortal. Victoria parpadeó. ¿Qué? Ava nos dijo que había un mensaje sobre un acuerdo prenupcial y un plan para destrozarlo en los tribunales, dijo Daniel lentamente, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Ella nunca dijo de quién se trataba. Nunca dijo si me involucraba a mí. Tú acabas de hacerlo. La boca de Victoria se abrió y luego se cerró. El color desapareció de su rostro en tiempo real. La máscara, finalmente, se había caído por completo. Daniel, ¿yo? Muéstrame tu teléfono, dijo él. Eso es una locura, no voy a. Muéstrame tu teléfono, Victoria, o sal de esta casa ahora mismo y hemos terminado. Durante un largo momento,
Nadie se movió. Luego, con las manos temblando, Victoria sacó el teléfono de su pequeño bolso de mano y, con visible resistencia, se lo entregó. Daniel no tuvo que buscar mucho. El mensaje seguía ahí, en una conversación con un contacto guardado simplemente como M. Ava observó el rostro de Daniel mientras leía. Observó cómo algo dentro de él se rompía en silencio, en privado. Ese tipo de desconsuelo que no grita, que simplemente se enfría y se queda quieto. Dejó el teléfono sobre el escritorio sin decir una palabra. ¿Quién es M? Preguntó. Victoria no dijo nada. ¿Quién? Se llama Marcus, susurró finalmente Victoria, con lágrimas brotando en sus ojos, aunque Ava ya no podía distinguir si eran reales o otra actuación. Estuvimos juntos antes de conocerte a ti. No es lo que parece, Daniel, te lo juro. Parece que planeabas casarte conmigo, quedarte con la mitad de todo lo que construyó mi madre, y desaparecer con otro hombre en 6 meses, dijo Daniel con voz plana. Dime qué parte estoy entendiendo mal. Victoria no tuvo respuesta. Ava permanecía inmóvil cerca de la puerta, sintiéndose de pronto como una intrusa en un momento demasiado íntimo y doloroso para presenciarlo. Y aún así, no lograba obligarse a marcharse. No hasta que Daniel se lo dijera. Ava, dijo Daniel finalmente, sin apartar la mirada de Victoria. Gracias. Puedes volver al salón. Diles al personal que el anuncio del compromiso se pospone. Yo me encargo del resto. Ava asintió, se dio la vuelta y salió al pasillo. Y solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, sus manos finalmente empezaron a temblar sin control. Acababa de cambiarlo todo, y no tenía la más mínima idea de lo que vendría después. Nadie en la mansión durmió mucho esa noche. Para la medianoche, la gala había terminado entre una confusión silenciosa, con los invitados siendo escoltados afuera con explicaciones corteses y vagas sobre un asunto familiar. Para la 1 de la mañana, la seguridad había escoltado a Victoria y 2 maletas por la entrada de servicio, lejos de las cámaras que todavía merodeaban en el portón principal. Para las 2, la casa por fin estaba extrañamente en silencio. Ava estaba sentada sola en la cocina del personal, todavía con el uniforme puesto, con las manos alrededor de una taza de té que no había tocado. Su mente no dejaba de repetir aquel momento. El silencio. El rostro de Victoria. La voz de Daniel volviéndose fría como el hielo. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, sentía náuseas de miedo. Hablar así frente a todos podría haber terminado con ella despedida en el acto, vetada de cada casa importante de la ciudad. Las familias ricas se protegen entre sí, no al servicio. Se había jugado todo con una corazonada y una mirada furtiva a la pantalla de un teléfono, y había funcionado. Pero fácilmente podría haberla destruido. Escuchó los pasos antes de verlo. Daniel estaba de pie en la puerta de la cocina, con la corbata suelta, sin chaqueta, luciendo 10 años más viejo que al comienzo de la noche. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Pudiste habérmelo dicho antes, dijo él finalmente, sentándose frente a ella en la pequeña mesa del personal. Algo que nunca antes había hecho. No así, no casi a las 3 de la mañana. Lo sé, admitió Ava. Tenía miedo. ¿Quién me iba a creer a mí antes que a ella? Yo te habría creído, dijo Daniel en voz baja. Le creo a la gente que trabaja en mi propia casa, Ava. Solo desearía que no hubieras tenido que cargar con eso sola durante 2 días. Ava bajó la mirada hacia su té. No me correspondía a mí decir nada. Sigue sin corresponderme, en realidad. Te correspondía absolutamente, dijo Daniel, con un filo de frustración en la voz. No hacia ella, se dio cuenta Ava, sino hacia toda la injusta arquitectura de un mundo que hacía que una mujer como ella sintiera que no tenía derecho a decir la verdad en su propio lugar de trabajo. Me protegiste del error más grande de mi vida. Ese chico esta noche, el de la bandeja, lo protegiste también a él. Prilla me contó lo que pasó hace 3 meses. Lo de la muñeca. Lo de Victoria. La cabeza de Ava se levantó de golpe. ¿Te lo contó esta noche? ¿Después de todo? Finalmente se sintió lo bastante segura. Daniel se pasó una mano por el rostro, agotado. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto en mi propia casa sin que yo lo supiera?
La gente no siempre se siente segura diciendo la verdad a quienes tienen poder sobre sus vidas, dijo Ava suavemente. Ni siquiera la buena gente. Ni siquiera tú. Daniel se quedó callado un largo momento, estudiándola de un modo que la hizo sentirse de pronto, incómodamente. ¿Vista? No como personal, no como invisible, sino como una persona que acababa de hacer algo enormemente valiente por gente que no podía hacerlo por sí misma. Llevas 6 años trabajando aquí, dijo. Mi madre te adoraba. Solía decirme que tenías más integridad en el dedo meñique que la mitad de la junta directiva de mi empresa. La garganta de Ava se cerró inesperadamente al mencionar a la señora Whitmore. Ella fue buena conmigo. Me veía. La mayoría de la gente no lo hace. Yo te veo, dijo Daniel, tranquilo y seguro. Las palabras quedaron flotando entre ellos, más pesadas de lo que probablemente ninguno de los dos había pretendido. Ava se puso de pie rápidamente, necesitando de pronto distancia de lo que fuera que estuviera surgiendo en esa cocina a las 3 de la mañana. Duelo y gratitud, y algo más para lo que todavía no tenía nombre. Deberías dormir, dijo. Ha sido una noche muy larga para ti. Daniel asintió lentamente, poniéndose de pie también. En la puerta, se detuvo. Ava, dijo. Pase lo que pase después de esta noche, con la empresa, con la prensa, con todo, necesito que sepas algo que sigue siendo verdad pase lo que pase. Dijiste la verdad cuando habría sido mucho más fácil no hacerlo. Eso importa más de lo que crees. La dejó sola en la cocina en silencio, con el té ya frío. La mente dándole vueltas a todo lo que se había abierto en una sola noche increíble. Todavía no sabía que lo más difícil de esta historia apenas comenzaba. Los tabloides explotaron en menos de 48 horas. El heredero Whitmore cancela su compromiso tras escándalo explosivo en la gala. ¿Quién es la misteriosa sirvienta que expuso a la prometida del millonario? Fotos borrosas de Ava, tomadas del teléfono de algún invitado esa noche, comenzaron a circular en Internet. Su rostro, acompañado de especulaciones que iban desde la admiración hasta la crueldad. Algunos la llamaban heroína. Otros la acusaban de haber maquinado todo para llamar la atención de Daniel, de haber montado el espectáculo entero, de ser exactamente el tipo de cazafortunas en el que Victoria había resultado ser. Ava dejó de leer los comentarios al tercer día. Su madre la llamó preocupada, preguntándole si debería renunciar, si esto era demasiada atención para una mujer que siempre había preferido pasar desapercibida. Tal vez debería, admitió Ava en voz baja por teléfono. Esto no es lo que yo quería, mamá. No lo hice para que me vieran. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, cariño, dijo su madre. Pero a veces hacer lo correcto te pone bajo los reflectores, lo quieras o no. La pregunta es qué haces una vez que estás ahí, parada bajo esa luz. Daniel, por su parte, parecía estar intentando protegerla de lo peor. Había organizado en silencio seguridad para acompañarla de ida y vuelta al trabajo cada día, después de que 2 reporteros fueran sorprendidos siguiéndola hasta su casa. Nunca mencionaba los tabloides directamente. Nunca la hacía sentir una carga. Pero Ava podía ver el costo que el escándalo también le estaba pasando factura a él. Las acciones de su empresa habían caído tras la noticia. Los miembros de la junta estaban nerviosos. Los antiguos socios de negocios de su padre, hombres que nunca habían confiado del todo en que Daniel pudiera dirigir todo sin la mano firme de su madre, ahora susurraban sobre inestabilidad y mal juicio. Fue Priya quien notó primero que algo andaba mal. Realmente mal, más allá del estrés habitual. No ha comido una comida de verdad en 2 días, le dijo Priya a Ava en voz baja una tarde en la cocina, señalando con la cabeza hacia la puerta cerrada del estudio de Daniel. ¿Solo café? Ha estado ahí encerrado desde las 6 de la mañana. Ava dudó solo un instante antes de tocar la puerta. Daniel levantó la vista cuando ella entró, y por primera vez desde que lo conocía, se veía verdaderamente, profundamente cansado. No solo por la falta de sueño, sino por algo mucho más pesado asentándose detrás de sus ojos. Encontré algo más, dijo en voz baja, señalando una carpeta de documentos esparcidos por su escritorio. Después de que Victoria se fuera, hice que nuestro equipo legal revisara en privado el acuerdo prenupcial que ella tanto insistió en finalizar antes de la boda. Había una cláusula escondida ahí,
una que mi propio abogado de alguna manera pasó por alto. O le pagaron para que lo hiciera. Si nos hubiéramos casado y divorciado dentro de 18 meses, por cualquier motivo, ella se habría quedado con el 40% de la empresa. No la casa, no los bienes personales. La empresa. La empresa de mi madre. El estómago de Ava se hundió. Daniel, ella no solo planeaba dejarte por ese tal Marcus. Planeaba destrozar todo lo que mi madre construyó durante 30 años, dijo Daniel, con la voz tensa entre la furia y el desconsuelo. Y casi lo firmó. Casi le entregué las llaves para quemarlo todo. Y jamás lo habría sabido hasta que fuera demasiado tarde. La miró, con algo crudo y desprotegido en su expresión. Si tú no hubieras hablado esa noche, Ava, no solo pierdo a una prometida. Pierdo el legado entero de mi madre. Todo por lo que ella trabajó, todo lo que dejó para que yo lo protegiera. Ava no supo qué decir. Simplemente se sentó frente a él, tal como él había hecho por ella en la cocina del personal aquella noche, y dejó que el silencio sostuviera espacio para lo que él necesitaba sentir. No dejo de pensar en lo cerca que estuve de nunca haberlo sabido, dijo Daniel en voz baja. ¿En cuántas otras personas confían en quien no deben, solo porque nadie a su alrededor tiene el valor de decir algo? No eres el primero al que engaña a alguien que sabe fingir muy bien, dijo Ava con dulzura. Eso no es debilidad, Daniel. Eso es simplemente ser humano. Él la miró un largo momento. Eres la única persona en toda esta casa. En toda mi vida, tal vez, que nunca ha fingido conmigo. El corazón de Ava dio un vuelco ante esas palabras, aunque contuvo la sensación, sin saber todavía qué hacer con ella. Ninguno de los dos notó, en ese momento, que Priya estaba de pie en silencio junto a la puerta, con una pequeña sonrisa cómplice en el rostro, antes de escabullirse para darles privacidad. Algo estaba cambiando en esa casa. Algo que ninguno de los dos estaba listo todavía para nombrar, pero que todos los demás a su alrededor ya podían ver venir. Pasaron 3 semanas, y poco a poco el frenesí de los tabloides comenzó a apagarse, reemplazado por escándalos más nuevos, titulares más nuevos, tal como la atención del público siempre termina por moverse hacia otro lado. La empresa de Daniel se estabilizó en cuanto la verdad sobre la cláusula del prenupcial se hizo pública a través de un comunicado de su propio abogado, y el relato cambió. Daniel Whitmore no había sido un tonto engañado por el amor. Había sido protegido, y todo el mundo quería saber por quién. Ava trataba de mantener un perfil bajo, de volver al ritmo invisible de su trabajo, pero algo había cambiado de manera irreversible. Daniel encontraba razones para estar cerca de la cocina más a menudo. Empezó a recordar pequeños detalles de su vida, la salud de su madre, su amor por los discos viejos de jazz, el hecho de que alguna vez había soñado con estudiar arquitectura, antes de que la vida la llevara por otro camino. Fue en una tranquila tarde de martes cuando todo volvió a cambiar. Ava estaba en el jardín, regando las rosas que la señora Whitmore había plantado años atrás, las mismas que Ava cuidaba personalmente cada semana desde su fallecimiento, en silencioso y privado respeto por la mujer que alguna vez la había visto como algo más que personal de servicio. No escuchó a Daniel acercarse hasta que ya estaba a su lado. A mi madre le encantaban estas rosas, dijo suavemente. Lo sé, dijo Ava. Solía decir que le recordaban que las cosas hermosas necesitan paciencia y cuidado, no solo buena tierra. Daniel sonrió. Una sonrisa de verdad, del tipo que Ava no había visto en semanas. Le habrías caído incluso mejor de lo que ya le caías, creo. Ava dejó la regadera en el suelo, sintiéndose de pronto nerviosa de un modo que no podía explicar del todo. Daniel, ¿está todo bien? No, dijo con honestidad. La verdad, no. Llevo 3 semanas tratando de descubrir cómo decir algo, y sigo acobardándome, lo cual es vergonzoso para un hombre que negocia acuerdos multimillonarios para vivir. El corazón de Ava empezó a latir con fuerza. ¿Decir qué? Daniel respiró hondo. El tipo de respiro que da un hombre antes de saltar a agua fría. Sé que esto es complicado. Sé que trabajas en mi casa. Sé que el momento es un desastre, justo después de todo lo de Victoria. Sé que hay 100 razones por las que esto es una mala idea. Pero, dijo Ava en voz baja. Pero no puedo dejar de pensar en aquella noche en la cocina, dijo él.
En cómo me miraste y me dijiste la verdad cuando habría sido mucho más fácil quedarte callada. Toda mi vida la gente me ha adulado, Ava. Inversionistas, gente de sociedad, hasta Victoria. Tú eres la única persona que alguna vez me ha protegido de verdad. No a mi dinero, no a mi apellido. A mí. Y en algún punto de estas últimas semanas, me di cuenta de que no quiero volver a una vida donde eres solo alguien que trabaja en esta casa. Quiero conocerte. De verdad conocerte, si me dejas. Ava se quedó ahí, las rosas olvidadas, el corazón desbocado, dividida entre 6 años de cuidadosa invisibilidad y el aterrador tirón de sentirse verdaderamente vista por alguien por primera vez en su vida adulta. Daniel, dijo lentamente, necesito que entiendas algo. No hablé esa noche porque quisiera esto. No estaba tratando de posicionarme para nada. Si hacemos esto y sale mal, yo pierdo mi trabajo, mi reputación, tal vez toda mi carrera en esta industria. Tú no pierdes nada. Eso no es justo, y me da miedo. Tienes razón, dijo Daniel. No es justo. Así que hagamos lo justo. Deja de preocuparte por tu trabajo, porque, efectivo de inmediato, si tú quieres, ya no eres mi empleada. No te estoy pidiendo que seas mi ama de llaves. Te estoy pidiendo que me dejes invitarte a cenar como Ava Bennett, la mujer que salvó mi empresa. Y, honestamente, probablemente también salvó mi vida de terminar atrapado con alguien que nunca me amó de verdad. Sin títulos, sin desequilibrio de poder. Solo 2 personas que han sido honestas la una con la otra exactamente una vez hasta ahora, y a las que me gustaría darles una segunda oportunidad. Ava sintió las lágrimas picarle en los ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora, desconocida sensación de ser elegida honesta y completamente por quien era. Está bien, susurró. Cenemos como iguales. La sonrisa de Daniel en ese jardín, bajo la luz que se apagaba con el atardecer, fue la primera expresión de verdadera felicidad que Ava había visto en su rostro desde que lo conocía. Ninguno de los dos notó las cortinas moviéndose en una ventana del piso de arriba, donde el viejo señor Harrow, el socio de negocios más antiguo del difunto padre de Daniel, y el único miembro de la junta que nunca había confiado en que Daniel pudiera dirigir todo solo, observaba el intercambio con ojos entrecerrados y calculadores. No todos en el mundo de Daniel estaban dispuestos a dejar que esta historia tuviera un final feliz. La cena se convirtió en una segunda, luego en una tercera, luego en tranquilos fines de semana donde Daniel despejaba su agenda solo para sentarse en el jardín con Ava, hablando de nada y de todo. De sus sueños inconclusos de arquitectura. De los recuerdos de infancia de él, de su madre enseñándole a negociar usando nada más que un puesto de limonada y pura terquedad. Por primera vez en años, Ava se permitió creer que algo bueno podía, de verdad, durar. Entonces, el señor Harrow hizo su movimiento. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, alegando preocupaciones sobre el juicio del liderazgo tras el escándalo del compromiso. Ava se enteró por Priya, que había escuchado los rumores del personal en el pasillo. La junta se cuestionaba si Daniel estaba en condiciones de seguir siendo director ejecutivo, si su vida personal se estaba convirtiendo en un riesgo para los accionistas, si quizás era momento de un liderazgo más experimentado. Ava encontró a Daniel esa noche en su estudio, mirando fijamente una pila de documentos legales, el rostro pálido por un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Están intentando forzar una votación de liderazgo, dijo en voz baja cuando ella se sentó frente a él. Hargrove lleva semanas armando un caso. Está usando el escándalo. Usando a Victoria. ¿Usando? Dudó, usándome a mí. Usándome a mí, terminó Ava en voz baja. Daniel no lo negó. Le está diciendo a la junta que soy emocionalmente errático. Que caí ante una mujer manipuladora y que ahora me estoy precipitando con mi propia ama de llaves. Lo está pintando como un patrón de mal juicio, en lugar de lo que realmente es. Ava sintió algo frío asentarse en su estómago. El viejo y familiar miedo de ser la razón por la que el mundo de otra persona se desmoronaba. El mismo miedo que había cargado hacia aquel salón de baile semanas atrás. Tal vez tiene razón en preocuparse, dijo en voz baja. Tal vez debería alejarme de todo esto hasta que las cosas se calmen. No quiero ser la razón por la que pierdas la empresa de tu madre, Daniel. No después de todo lo que acabas de protegerla. Absolutamente no,
dijo Daniel, más filoso de lo que ella jamás lo había escuchado. Ava, mírame. Tú no eres la amenaza para esta empresa. Eres la razón por la que todavía existe. Si Hargrove quiere pelea, le damos la verdad. La verdad completa, frente a toda la junta. 2 días después, Ava se encontró de pie en una sala de juntas con paredes de vidrio, en el piso 40 de la Torre Whitmore, más aterrada de lo que había estado incluso en la gala, frente a 12 de los ejecutivos más poderosos de la ciudad. Daniel estaba a su lado. No frente a ella, no hablando por ella. A su lado. Exactamente como había prometido. El señor Hargrove cree que mi juicio está comprometido, dijo Daniel con calma a la sala. Así que hablemos de juicio. Hace 6 semanas, esta mujer me impidió firmar un acuerdo prenupcial que le habría entregado el 40% de esta empresa, la empresa de mi madre, a una mujer que planeaba activamente estafarme y abandonarme dentro de 18 meses. Lo hizo sin absolutamente nada que ganar y todo que perder. Arriesgó su trabajo, su reputación, su seguridad, para proteger a una empresa en la que ni siquiera trabaja. Para proteger a una familia con la que no tiene ninguna obligación formal. Se giró para mirar directamente a Hargrove. Si quiere cuestionar el juicio de alguien en esta sala, quizás deberíamos hablar de por qué usted, personalmente, recomendó al despacho legal que convenientemente pasó por alto esa cláusula. La sala quedó en un silencio absoluto. El rostro de Hargrove se tiñó, lento y profundo, de rojo. La junta tardó exactamente 11 minutos de deliberación privada en rechazar unánimemente el desafío de liderazgo, además de aprobar una moción no planeada para investigar formalmente los vínculos de Hargrove con el despacho legal en cuestión. Mientras salían juntos de la sala de juntas, la mano de Daniel encontró la de Ava, firme y segura. Esa es la segunda vez que salvas esta empresa, dijo suavemente. No lo hice por la empresa, dijo Ava. Lo hice por ti. Fue la primera vez que alguno de los dos había dicho algo así de honesto, así de innegable, en voz alta. Pasaron 6 meses, como algo salido de un sueño que Ava todavía no estaba del todo segura de poder confiar. Hargrove renunció en silencio antes de que la investigación pudiera concluir formalmente, sus vínculos con el antiguo despacho legal de Victoria terminando por salir a la luz lo suficiente como para volver insostenible su posición. La empresa se estabilizó por completo, más fuerte incluso que antes del escándalo, con la reputación de Daniel transformada, de heredero casi engañado, a director ejecutivo que valora la honestidad por encima de la imagen, un rasgo raro y cada vez más admirado en su industria. Ava se había mudado de las habitaciones del personal meses atrás. No a la casa de Daniel exactamente, había insistido en ese límite, necesitando primero construir algo propio, sino a un pequeño apartamento cercano. Y finalmente, en silencio, se había inscrito en clases nocturnas para retomar la carrera de arquitectura que había abandonado una década atrás, cuando la enfermedad de su madre había exigido cada dólar y cada hora disponible. Daniel había insistido en pagar por completo las deudas médicas restantes de su madre, no como un regalo colgado sobre la relación, sino simplemente porque, como él decía, algunas cosas no deberían esperar al momento romántico adecuado. La salud de tu madre no es una carta de negociación. Es simplemente lo correcto. Ava había llorado durante 1 hora después de esa conversación, abrumada no por el dinero, sino por sentirse finalmente, verdaderamente, cuidada sin condiciones. Pero no todo fue fácil. También hubo noches difíciles. Momentos en los que Ava todavía se estremecía ante la atención de la prensa, en los que sentía el viejo instinto de desaparecer en la invisibilidad cada vez que las cámaras se giraban hacia ella en los eventos públicos de Daniel. También hubo momentos en los que Daniel luchaba, viejas heridas de confianza de Victoria resurgiendo de forma inesperada, pequeños momentos de inseguridad que ninguno de los dos había terminado de superar todavía. Una noche, sentados en el porche de su pequeño apartamento, Ava puso voz al miedo que había estado cargando en silencio durante semanas. ¿Qué pasa cuando la historia deje de interesarle a la gente?, preguntó. Cuando ya no seamos el escándalo, solo 2 personas comunes tratando de hacer que esto funcione. ¿Vas a seguir queriendo esto cuando ya no sea emocionante? Cuando solo sea ropa por lavar, cuentas por pagar, y yo cansada después de 12 horas de clase. Daniel se quedó callado un largo momento, considerando la pregunta con la misma seriedad que le daba a cada decisión importante de su vida.
Ava, una vez amé a alguien que era emocionante, dijo finalmente. Emocionante, apasionante, y completamente hueca por dentro. Ya no quiero emocionante. Quiero real. Quiero noches de martes comunes y conversaciones de gente cansada. Y a alguien que me diga la verdad incluso cuando sea inconveniente. Esa no es la versión aburrida del amor. Es la única versión que vale la pena tener. Ava apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo como algo en su pecho, finalmente, se aflojaba por completo, después de meses esperando en silencio a que cayera el otro zapato. Antes pensaba que ser invisible me mantenía a salvo, admitió suavemente. Nadie te nota. Nadie puede hacerte daño. Nadie espera de ti nada que no puedas cumplir. ¿Y ahora? Preguntó Daniel. Ahora creo que ser invisible solo significaba que estaba sobreviviendo, en lugar de vivir, dijo Ava. Tú me hiciste elegir dejarme ver. Eso me aterró más que cualquier cosa que Victoria hubiera podido hacerme jamás. Daniel besó la parte superior de su cabeza. Me alegra que lo hayas elegido de todos modos. Ninguno de los dos sabía todavía que el momento más grande de su historia estaba a solo semanas de distancia. Uno que le pediría a Ava, una última vez, elegir el valor por encima de la seguridad. La llamada llegó un jueves lluvioso, mientras Ava estaba en medio de una clase de diseño, dibujando el bosquejo de un proyecto de vivienda comunitaria para su trabajo final. Era Priya, con la voz tensa de un pánico apenas controlado. Ava, tienes que venir a la casa. Es el viejo socio del padre de Daniel, no Harrow. Otro hombre, se llama Reyes. Está aquí con abogados. Dice que tiene pruebas de que el testamento de la madre de Daniel fue falsificado, que toda la estructura de la herencia es inválida. Daniel se encerró en su estudio y no quiere salir. Ava tomó un taxi en menos de 4 minutos, el corazón latiéndole con fuerza durante todo el trayecto, recuerdos de la gala inundándola con una familiaridad nauseabunda, esa misma sensación de un mundo a punto de hacerse pedazos. Cuando llegó, la casa estaba tensa con un caos silencioso. Así, están alegando que mi madre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando actualizó su testamento. 3 años antes de morir, dijo Daniel, con la voz vacía, cuando Ava entró. Reyes dice que tiene una declaración firmada por su antiguo médico que respalda la afirmación. Si esto se sostiene, la empresa revierte a un fideicomiso controlado por miembros externos de la Junta. Todo lo que ella construyó, todo lo que yo he protegido, desaparecido, así de simple. Ava se sentó frente a él, la mente acelerada. Daniel, tu madre parecía confundida, inestable, algo así, cuando actualizó el testamento. No, dijo Daniel con firmeza. Era más lúcida que cualquier persona que haya conocido jamás, hasta el final. Esto está fabricado. Tiene que estarlo. Pero probarlo contra una declaración médica firmada. Ava se quedó muy quieta de pronto. Un recuerdo de años atrás resurgiendo. Algo pequeño, algo que casi había olvidado. Daniel, dijo lentamente, tu madre llevaba un diario. En la biblioteca. Uno pequeño, de cuero, en el cajón inferior del escritorio de lectura. Yo solía sacudirle el polvo a ese cuarto cada semana. Ella escribía en él casi a diario, hasta casi el final. Lo recuerdo porque una vez me sorprendió mirando el escritorio y me dijo, riendo, que algún día los historiadores se pelearían por ese diario. La cabeza de Daniel se levantó de golpe. Me había olvidado por completo de ese diario. Lo encontraron exactamente donde Ava lo recordaba, entradas detalladas y fechadas, con la letra precisa de Eleanor Whitmore, describiendo reuniones de junta a las que había asistido, decisiones que había tomado, discusiones que había ganado contra ejecutivos mucho más jóvenes, todo registrado con total claridad y una inteligencia aguda e innegable, fechado apenas 2 semanas antes de que actualizara su testamento. Confirmaron los abogados de Daniel en menos de 1 hora, más que suficiente para desmontar por completo el reclamo de Reyes sobre una supuesta capacidad mental disminuida, sumado al testimonio de su médico de toda la vida, el verdadero, no la declaración falsificada que Reyes había presentado. El desafío se derrumbó en cuestión de días, revelando la propia desesperación financiera de Reyes y el motivo detrás del intento de fraude. Daniel se sentó esa noche en la biblioteca, con el diario abierto sobre su regazo, con lágrimas en los ojos mientras leía la voz de su madre en el papel por primera vez en 3 años.
Salvó esta empresa una vez más, dijo suavemente, levantando la mirada hacia Ava. A través de ti. De algún modo, todo siempre vuelve a ti, viendo lo que todos los demás pasan por alto. Ava se sentó a su lado, en silencio, dejándolo tener su duelo y su gratitud juntos. Tu madre nunca se fue realmente de esta casa, dijo suavemente. Creo que ella se aseguró de eso, a su manera. Daniel buscó la mano de Ava, sosteniéndola con fuerza, anclándose en la única presencia firme y honesta que había caminado a su lado a través de los peores momentos de su vida, cada vez, sin pedir jamás nada a cambio. Un año, exacto, después de aquella noche de la gala, la mansión Whitmore volvía a brillar en dorado bajo 1000 luces de hadas colgadas por todo el jardín. El mismo jardín donde las rosas de Eleanor Whitmore todavía florecían cada primavera, cuidadas ahora por 2 pares de manos cuidadosas en lugar de una. Esta vez no había miembros de la junta observando con sospecha desde ventanas ocultas, ni teléfonos escondidos con mensajes secretos, ni esquemas calculados esperando bajo la superficie de una hermosa noche. Solo familia. Familia de verdad, del tipo que se construye con honestidad, no con conveniencia. Ava estaba de pie al borde del jardín, con un sencillo vestido color marfil, viendo a Daniel abrirse paso hacia ella entre un pequeño grupo de personas que de verdad importaban. Su madre, sana ahora y radiante de orgullo. Priya, ascendida a jefa de servicio doméstico, llorando durante toda la ceremonia. Incluso algunos de los miembros de la junta de Daniel, convertidos en verdaderos amigos a lo largo del año. Hace un año, dijo Daniel, su voz llevándose suavemente por el jardín tranquilo mientras el pequeño grupo se quedaba en silencio, una mujer con uniforme rojo encontró el valor de decir algo que nadie más en esta casa se atrevió a decir. Lo tenía todo que perder y nada que ganar. Y eligió la verdad de todos modos. Tomó las manos de Ava entre las suyas. Antes pensaba que la fortaleza era no necesitar a nadie. Construir muros tan altos que nada pudiera lastimarte jamás, continuó. Ava me enseñó que la verdadera fortaleza es decir la verdad, incluso cuando la voz te tiembla, incluso cuando toda la sala pueda volverse en tu contra por eso. Ella no solo salvó mi empresa esa noche. Me salvó a mí, de convertirme en un hombre que nunca aprendió la diferencia entre ser adulado y ser verdaderamente amado. Las lágrimas ya corrían libremente por las mejillas de Ava, sin vergüenza, rodeada de las personas que habían sido testigos de cada paso difícil e incierto de esta historia improbable. Pasé 6 años en esta casa creyendo que la invisibilidad era seguridad, dijo suavemente, con la voz llegando a aquel pequeño y silencioso grupo. Daniel, y todo este imposible año, me enseñaron que ser verdaderamente visto por las personas correctas, por exactamente quién eres, vale cada riesgo que trae consigo. Mientras el sol se ponía detrás de la mansión que alguna vez había sentido como un simple lugar de trabajo, y que ahora se sentía por completo como un hogar, Ava comprendió algo que llevaría con ella el resto de su vida. El valor rara vez se anuncia con trompetas y fanfarrias. A veces se ve como una sirvienta dando un paso al frente en un salón lleno de gente, con la voz temblando, diciendo 4 palabras simples que lo cambiaron todo, diga una palabra más. A veces, lo más valiente que harás jamás es negarte a guardar silencio, cuando el silencio habría sido mucho más fácil. Y a veces, si tienes suerte, la verdad no solo protege a quienes te rodean. También, finalmente y por completo, te libera a ti. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poquito esta noche, quiero que recuerdes el valor de Ava la próxima vez que la vida te pida quedarte callado cuando todo dentro de ti sabe que no deberías. Decir la verdad casi nunca es fácil, pero casi siempre vale la pena. Si sentiste algo mientras veías esto, por favor dale like a este vídeo. De verdad ayuda mucho a este canal, más de lo que te imaginas. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque hay muchas más esperando ser contadas. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esta noche un pequeño recordatorio de que su voz también importa. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.